¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida siempre desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué decir de aquellos que buscan la felicidad y un nuevo hogar para que sea su propiedad privada en un país donde esto no se respeta? De eso vamos a hablar en el día de hoy y lo vamos a hacer en profundidad. Enseguida. Bueno, si tenemos en cuenta la detención de Maduro por parte de los Estados Unidos, con la que hemos arrancado este año, y que esta no ha caído muy bien a Moncloa, que ahora se afana por vincular al principal paladín europeo que ha tenido el chavismo hasta la fecha, que ha sido el expresidente Rodríguez Zapatero, a quien ahora el gobierno dice que gracias a él se han liberado a los presos políticos. Curiosamente, presos políticos a los que lo que hacía Zapatero era visitar para decirles: estáos calladitos, no molestéis, no vayamos a mover las aguas y que aquí se estropee lo que tenemos montado. Bueno, además, las recientes elecciones en Extremadura y el batacazo histórico del PSOE tampoco opera a favor de los intereses de Pedro Sánchez. El final de las vacaciones de Navidad ha llegado con novedades en los distintos escándalos de corrupción, donde se suman ahora las sospechas cada vez más fundadas de la relación entre el Partido Socialista y Zapatero con el régimen chavista. Pero es que los agujeros, las polémicas, los problemas que rodean a Pedro Sánchez siguen creciendo. Oriol Junqueras, el inhabilitado y ex convicto golpista, ha visitado la Moncloa para exigir más dinero a Cataluña. ¿Y qué ha hecho María Jesús Montero? Cuadrar el círculo en una estrambótica declaración en la que ha hecho posible la ordinalidad, como ella decía, de Cataluña con la no ordinalidad de otras regiones como Madrid. Los premios a Cataluña con los castigos a otras regiones como Madrid. Esto tampoco ha operado a favor de los intereses del señor Sánchez. Son polémicas que se suman y se suman. A este contexto parece que el presidente Sánchez necesitaba con urgencia un golpe de efecto y, como suele ser habitual últimamente, lo ha encontrado con la vivienda. Y lo ha encontrado con la vivienda justo después de conocer nuevas encuestas que, oh casualidad, tampoco le van bien al presidente del gobierno. ¿Cuál ha sido la excusa que ha buscado? Como decimos, de nuevo, una vez más, y así constantemente durante los últimos 2 años, el problema de la vivienda en España. Sí, ese sector que lleva disparado demasiado tiempo y cuya evolución de los precios responde a una lógica de mercado inexorable y aplastante, por más que parezca ajena a las capacidades intelectuales de este gobierno. Un gobierno que se empeña en no querer ver, en no querer saber, en no querer enterarse de cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Sánchez? Bueno, pues se ha ido a ver la demolición de un viejo edificio de viviendas en el barrio de Campamento, en Madrid. Se trata de la Operación Campamento. ¿Cuándo empezó la Operación Campamento? Señoras y señores, queridos oyentes, queridos espectadores, bueno, pues comenzó en 1986, año en el que se alcanzaron los primeros acuerdos. Se pusieron por escrito en 1989. Ahí es cuando se vio o dio a luz el primer convenio oficial para construir ahí miles de viviendas. ¿Saben ustedes cuándo fue el arranque oficial de aquel proyecto? Hubo que esperar hasta 2005, hace 20 años. Los primeros acuerdos, los que se llevaron y se firmaron en el 89, son de hace casi 40 años. Hace 20, en 2005, fue cuando echó a andar el proyecto, pero se paralizó todo en 2008 con la crisis económica. Tras años de abandono, el proyecto se reactivó en 2022, cuando el gobierno de Sánchez anunció el desbloqueo de la operación, y el Ayuntamiento de Madrid el pasado verano daba los permisos para que de verdad se empezara a demoler los antiguos edificios para las nuevas edificaciones que allí tendrían que verse ubicadas. Es decir, el señor presidente del gobierno se presentó ayer en Campamento acompañado del delegado de gobierno, 3 ministros y toda la cúpula de esa nueva empresa pública, desde luego que va a consumir recursos públicos que salen de su bolsillo y del mío, y que se nutre con impuestos como los que se le cobra al sector de la construcción. Recordemos, los datos nos dicen que desde que se proyecta un nuevo
desarrollo urbanístico residencial en España hasta que se puede poner a la venta una vez terminado el edificio, el inversor, el que arriesga su dinero para poder poner en marcha ese proyecto, tiene que pagar un 30% del valor de ese proyecto en impuestos. En ocasiones, con tasas y demás, se va casi al 40%. Bueno, pues de ese 40% cobra, por ejemplo, la cúpula de esa nueva empresa que se llama Casa 47 y que va a ser la entidad encargada de gestionar, entre otras cosas, las 10.700 viviendas públicas que, como presumía ayer el presidente del gobierno, se van a crear en el barrio de Campamento. El nuevo barrio de Campamento va a acoger 10.700 viviendas asequibles, 10.700 o 700 hogares que además serán públicos, yo creo que esto es lo relevante, y que nos van a permitir, por tanto, blindarlos de la especulación y nos van a permitir que la vivienda siga siendo, o mejor dicho, deje de seguir siendo el reyón del lado más salvaje del mercado. El lado más salvaje del mercado inmobiliario. Claro, si tuviéramos demanda y tuviéramos oferta suficiente para cubrir esa demanda, a lo mejor no sería tan salvaje el mercado inmobiliario, señor Sánchez. Piénselo. O a lo mejor para usted esto de la ley de la oferta y la demanda, esto debe ser algo muy capitalista, esto debe ser algo que escapa a las lógicas del intervencionismo keynesiano que tanto le gusta a usted. Bueno, pues ya le echó agua al vino el señor Almeida y le recordó al señor Sánchez que esa foto se la podía haber hecho hace 6 meses. Este equipo de gobierno le dio la autorización para demoler el 11 de julio y estamos a 12 de enero. ¿Por qué han tardado 6 meses? ¿Estaban buscando fecha en la agenda del presidente? ¿Es que no es suficientemente urgente el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid como para tardar 6 meses desde que este ayuntamiento autorizó la demolición para empezar la demolición? ¿Pero qué hizo el señor Sánchez? Se hizo la foto. ¿Y qué hizo el señor Sánchez? Anunciar un nuevo Real Decreto Ley para seguir interviniendo en el mercado de la vivienda. El señor Sánchez cree que tiene en su poder la fórmula mágica en virtud de la cual, una vez se apruebe en Consejo de Ministros, los españoles podrán acceder a una vivienda en alquiler, en régimen de alquiler, y se acabarán los problemas. Se acabará ese problema que se le va a generar al gobierno cuando estén venciendo en este año y en el que viene los contratos que la ley antidesahucios blindó en el 2020 y en el 2021 para que los inquilinos que en aquel momento estaban alquilados no sufrieran unas subidas importantes de sus contratos de alquiler durante los próximos 5 años. ¿Qué pasa? Pues que como con lo que ha subido el mercado del alquiler en los últimos 5 años, lo lógico y normal es que aquella persona que tiene una vivienda alquilada, que ha alquilado una segunda, una tercera, una cuarta, una 20ª, en el caso del Gran Wyoming, a una familia o a una persona, después de 5 años sin poder subir la vivienda y con lo que ha subido el coste de la vida en estos últimos 5 años, pues quiere actualizar los precios y haga un nuevo contrato o a esa familia o a otra con los precios actualizados. ¿Qué ha dicho el gobierno? No, por favor, no hagan eso. Y si no hacen eso, yo les voy a regalar el IRPF que le correspondería pagar a usted por tener esa casa alquilada. Claro, aquí dice que esto compensaría todo absolutamente. Eso es un reconocimiento encubierto de la auténtica burrada que cobran por IRPF el señor presidente del gobierno o el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero por esas rentas que genera una casa en propiedad, una segunda vivienda que se queda en alquiler. Es decir, el castigo que inflige el gobierno a aquellos propietarios que quieren sacar su casa en alquiler. En este caso le dicen, no lo suba usted el precio y entonces yo le regalo el alquiler. Claro, aquí habría que hacer cálculos. Si hay que subir el precio 500, 600 euros, 700 euros, multiplicado por 12, pues mucho tiene usted que rebajar el IRPF para que a ese propietario le salga a cuenta. Estas cosas ya las está diciendo el sector. Pero ¿cuál es el problema manifiesto y añadido? Que lo que está haciendo es intervenir de nuevo sobre la propiedad. Es
seguir apuntando al propietario y es seguir incentivando la demanda, es decir, es seguir incentivando que cada vez más gente entre en el mercado. Y yo, para el señor presidente del gobierno, que parece tan tozudo en no querer entender cómo funcionan las leyes de la oferta y la demanda, le voy a dar algunos datos que responden, eso sí, a la realidad. Anunciaba, como escuchábamos hace un minuto, que en la Operación Campamento va a poner a disposición de los ciudadanos españoles 10.700 viviendas que van a escapar de la especulación, de la ley de la oferta y la demanda, que van a escapar del malvado apetito de beneficio que tienen los empresarios y los propietarios de vivienda en España, porque van a ser viviendas públicas. ¿Quiere decir esto que las va a regalar? ¿O va a cobrar a los inquilinos por vivir en ellas? Y si les va a cobrar a algunas que salgan a la venta en régimen de protección y que sean públicas, ¿será realmente propietario el que las compre? ¿O una vez que la quiera vender tendrá que ajustarse a los términos que usted diga y que por lo tanto no va a ser exactamente la propiedad de esa persona? Es que este tipo de preguntas hay que hacérselas, porque luego vemos anuncios en los que visitas una casa y te dicen no, esto vale 100.000 euros, pero me tienes que dar 80.000 en bombones. Me tienes que dar 80.000 en sobrecitos. ¿Por qué? Pues porque es de protección y entonces el dueño no la puede vender al precio de mercado, la tiene que vender al precio que marca el Estado, con lo cual no es dueño de su propiedad al 100%. Pero bueno, esta es una cuestión aparte. A mí me gustaría recordar cuántas viviendas lleva prometidas el gobierno en los últimos años, en los últimos 2-3 años, que iba a poner a disposición de los españoles y además viviendas públicas. Ha anunciado delante de una grúa que estaba tirando 4 paredes allí que ahí iban a ir 10.700 viviendas. ¿Saben ustedes cuántas viviendas lleva prometidas el gobierno? 270.000 viviendas. Entre unas promesas y otras, sumándolas todas, alrededor de 270.000 viviendas las que ha prometido el gobierno que iba a poner en marcha. Desde que se preocupa por la vivienda y desde que está interviniendo el mercado de la vivienda, uno podría decir, bueno, pues desde que se ocupa de la vivienda el señor presidente del gobierno y es algo que le preocupa y mucho, resulta que, claro, pues si está interviniendo, lo lógico y normal es que los precios estén bajando, ¿no? Es que cada vez más gente pueda acceder a una vivienda, es que esté buscándole una solución a todas esas personas que cada vez que el CIS les pregunta dicen, uy, es que me preocupa mucho el mercado inmobiliario, el no ser capaz de encontrar una vivienda. Si hay que fijar una fecha en la que el gobierno puso el tema de la vivienda en el primer plano de sus preocupaciones políticas, o si lo quieren de otra manera, como la cortina de humo habitual cada vez que tiene uno un problema de reputación, bueno, pues desde que se puso el gobierno a tratar de solucionar los problemas de la vivienda y que fue en 2023, ¿saben ustedes cuánto ha subido el precio de la vivienda en España? Desde 2023, hablamos de 2 añitos y poco. Ha subido un 25%. En los últimos 2-3 años. Pero es que si miramos el cómputo desde 2018, desde que él llegó al poder, la vivienda ha subido un 50%. Es decir, desde 2018 un 50%, pero es que en los últimos 2 años, desde que se ocupa de la vivienda, ha subido un 25%. Es decir, que desde que interviene en el mercado, con esa famosa ley de vivienda que sacó, resulta que la vivienda ha subido más en 2 años de lo que había subido en los anteriores 5. Estos son datos, ¿eh? Son datos que pueden consultar cualquiera de ustedes. Entonces, uno podría pensar, ¿la preocupación por la vivienda por parte del gobierno le está favoreciendo a los españoles o está perjudicando a los españoles? Si miramos en los precios de la vivienda, efectivamente no parece que les esté favoreciendo. Por varios factores, estos precios están por las nubes. Y es que empezábamos este comentario recordando que da la sensación de que el Ejecutivo no tiene muy claro esto del concepto de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que está sucediendo cada año en España? Bueno, pues que cada año se generan nuevas necesidades, nuevos demandantes de vivienda en España.
El Instituto Nacional de Estadística y varias casas de análisis cifran en unos 200.000 nuevos hogares, demandantes de hogares nuevos cada año, unos 150.000 familias inmigrantes netas que vienen a nuestro país y que necesitan una vivienda, y además familias autóctonas propias que cada año buscan una vivienda nueva, unos 50.000. En total, entre 200 y 220.000 nuevos hogares buscan casa cada año. Nuevos hogares buscan casa cada año. ¿Cuál es el déficit que tenemos, según el Banco de España, hasta el año pasado de viviendas que deberíamos tener para poder satisfacer esa demanda y que no tenemos? Son 600.000. A esas 600.000 le vamos sumando cada año pues otras 220.000. ¿Por qué? Pues porque las viviendas que se construyen cada año han pasado de en 2020 de construirse 85.000, 2021 89.000, 2022 80.000, 2023 89.000 y ya en 2024 y 2025 100.000 cada año. Pero claro, no llegan en absoluto a cubrir el gap gigantesco que existe hoy entre la demanda de vivienda y la oferta en circulación. Consecuencia, se satura absolutamente el mercado del alquiler y se satura absolutamente el mercado de la compraventa. Ergo, precios subiendo. Ergo, dificultad cada vez mayor de encontrar una vivienda. ¿Y cuál es la solución del Ejecutivo? Profundizar en las medidas que puso en marcha desde 2023 y que dispararon el precio de la vivienda en un 25% cuando en los últimos, lo mismo que se había subido el precio de la vivienda en 2 años, lo mismo que lo que había subido en los 5 años anteriores. ¿Creen ustedes que estas nuevas medidas que ha anunciado el Ejecutivo van a permitir el acceso a la vivienda cada vez a más gente o a menos? Yo creo que se responde por sí solo. Pero de todo esto vamos a hablar en el día de hoy y también del resto de noticias del día que, como vienen hoy recogidas, por supuesto, en la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. 12 y 23 minutos. Me he pasado hoy un poco con el editorial, pero sabes que el tema de la vivienda además me molesta mucho cómo el Ejecutivo nos trata. Sí, porque la realidad es evidente y sin embargo ellos se empeñan en meter su ideario, que es además simplemente basado en la cerrazón ideológica, ¿no? Y la negación de la realidad. Y lo grave de ello es que al final afecta a la vida y al día a día de la población. Ellos, claro, viven en sus viviendas oficiales, pues no tienen este problema. No, claro, ellos no tienen problema y si no se compran chalés por todo el mundo. Por ejemplo. Pero de esto tenemos hoy en la portada de Libre Mercado un asunto interesante. El sector de los alquileres ya le está diciendo a Sánchez que el control se le va a volver en contra. Así es una pieza que firma Leticia Vaquero precisamente al respecto de lo que estabas comentando, porque evidentemente desde el sector de los alquileres saben que las consecuencias de este tipo de intervenciones, como las que propone Sánchez, de pues controlar o de ingerir en el precio de los alquileres de forma directa por parte del poder político, son negativas. Y ella ha contactado con asociaciones del sector que le trasladan precisamente esta opinión, y lo que evidentemente hacen es alertar de que el control de los precios de los alquileres lo que va a hacer es pues volverse en contra del gobierno, porque evidentemente esto supone un desincentivo para los propietarios de vivienda para que en realidad no saquen más vivienda en alquiler y por tanto el mercado se siga tensionando. Tenemos también una pieza importante que no podemos perder de vista. Diego Sánchez de la Cruz continúa dándole dolores de cabeza al gobierno, esta vez a cuenta de los impagos de Sánchez a las renovables en Bélgica. Sí, es un caso en Bélgica por el cual el gobierno ahora lo que acumula ya es, en este caso solo, más de 30 millones de euros de deuda, si sumamos lo que es la deuda junto con los intereses de demora, y de este modo lo que hace la deuda en total que el gobierno de España acumula por los laudos a las renovables, pues supera ya los 1.750 millones de euros a 27 inversores que han sido afectados por la determinación del gobierno de España de no pagar sus deudas. Y por no pagarlo, lo que está haciendo Bélgica es embargar hasta 482 millones a España. Así es como nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. Rápidamente también, Carlos Cuesta nos cuenta cómo el robo
del petróleo a Venezuela no es de Estados Unidos, ha sido Chávez Maduro para regalarlo a Cuba, China, Nicaragua o directamente quedárselo ellos. Lo que decimos, el que lleva robando sistemáticamente, y aquí lo contamos el otro día, el petróleo a sus ciudadanos en Venezuela ha sido el propio gobierno, la propia tiranía chavista. Pero quiero que me cuentes... Pero no solo eso, porque sin la lista que ha publicado de países que van a poderse beneficiar de la apertura del mercado que implementará Trump, no solo es Estados Unidos, sino también, por ejemplo, empresas de Países Bajos y Reino Unido, de Suiza, o España también, Repsol lo sabemos, o incluso Italia. Y desde luego, para terminar el repaso, una pieza que firmas tú mismo: las bajas voluntarias se disparan y rondan ya los 3 millones al año. Sí, son datos de la Seguridad Social, y lo que demuestra sobre todo es una tendencia al alza, porque evidentemente los datos fluctúan y varían cada mes, pero lo importante aquí es la tendencia, y vemos cómo pues poco a poco, siempre a cierre de año, el conjunto en términos absolutos de renuncias y de bajas voluntarias sigue aumentando, y esto lo que demuestra también es que el mercado laboral pues es ineficiente, porque evidentemente no incentiva que las personas permanezcan en ese puesto de trabajo. Bueno, pues hasta aquí las informaciones principales que podemos encontrar hoy en la portada de Libre Mercado. Nos vamos ahora al resto de actualidad informativa que completa toda la agenda informativa del día en materia económica. Pero antes déjenme que les recomiende, que les haga una recomendación, y es que para todos aquellos que vean que tienen un problema con su batería, por favor presten mucha atención. Bateriasadomicilio.es, instala tu batería estés donde estés, ya sea en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. ¿Dónde hay que llamar? Al 685-750250, 685-750250, y te dan presupuesto de la batería. Además, te envían un coche taller allá donde estés y realizan un diagnóstico de la batería y del alternador, y en caso necesario se cambia. Además, como tienen todas las referencias del mercado, pues te instalan en tu coche la batería que tu coche necesita, no una que se parezca, no una genérica igual pero más barata, no una fabricada qué sé yo en qué países, sino la que de verdad tu coche necesita. Además, tienen disponible este mismo servicio no solo para los coches, sino también para las motos, los carritos de golf, los barcos y también las baterías solares. Puedes pagar con tu tarjeta o con efectivo. Recuerda, bateriasadomicilio.es. Y vamos ya con el repaso a las noticias económicas del día, que pasan, como no, y de nuevo con malas noticias sobre la red eléctrica española. La red eléctrica española se acerca al colapso. Los datos de congestión de la red, que desde septiembre publican las compañías eléctricas, demuestran que en enero más del 88% de los nudos tienen cero capacidad disponible. Precisamente, hace unas semanas la patronal eléctrica, AELEC, denunció que solo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen, y que el porcentaje de soluciones concedidas se mantiene en niveles similares a los de 2024. De este modo, se demuestra injustificado el triunfalismo del gobierno al respecto. Recordemos incluso cómo Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, en el 2021 señalaba que España tenía el mejor sistema del mundo. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo. En fin, la señora Corredor, ¿qué decir? Esta era la que decía en 2008 que era una opción fantástica comprarse un piso, una vivienda que había que comprar, y que el que la quisiera para vivir, que por favor, que acudiera al mercado y la comprara en pico de burbuja. Beatriz Corredor. ¿Sabe lo que pasa, Beatriz Corredor? Que en aquel 2021, cuando usted decía eso, todos, aquí en esta casa incluidos, creíamos que tenía razón. Que efectivamente teníamos una de las mejores redes eléctricas del mundo. El problema es que fue una de las mejores redes eléctricas del mundo y ustedes dejaron de invertir. Y han dejado de invertir de forma sistemática en el mantenimiento y la modernización de nuestras redes eléctricas. Y por eso usted hacía esas declaraciones a sabiendas y como cálculo político. Porque como vimos el año pasado, de la mejor red eléctrica del mundo, nada. Pero no queda aquí la cosa. Hoy Fedea denuncia fondos ad hoc para Cataluña en la financiación regional propuesta por Hacienda. El pasado viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía que la reforma del sistema de financiación autonómica beneficiaba sobre todo a las comunidades gobernadas por el PP.
A mí me parece difícil que los grupos parlamentarios, que el Partido Popular pueda decir que no a este modelo de financiación. El 70% de los recursos que incorpora el sistema van a comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿Por qué no van a recibir las comunidades autónomas 200 y pico millones más, 3.000 millones más, 4.000 millones más? ¿Por qué no? O sea, me cuesta trabajo pensar cómo una comunidad autónoma como Andalucía pudiera renunciar a recibir 4.850 millones de euros. Sin embargo, según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, la reforma del modelo de financiación autonómica propuesta por Hacienda supone una mejora de trato para los territorios infrafinanciados, pero también beneficia especialmente a Cataluña, que no lo es. De la Fuente cuestiona también la decisión del gobierno de regalar, dice, 21.000 millones a las comunidades, lo cual no es buena idea teniendo en cuenta las crecientes presiones de gasto por el lado de la defensa, las pensiones o la necesidad de seguir reduciendo el déficit público. Y más de María Jesús Montero, porque va a encarecer 520 millones de euros al año las herencias si quita las bonificaciones al impuesto de sociedades. En su guerra abierta de sucesiones, perdón, Eso es. de sucesiones. En su guerra abierta contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP, el gobierno recupera la idea de crear un nuevo impuesto de sucesiones y donaciones estatal y elevar su tributación. Sin embargo, esta medida provocaría que los ciudadanos pagasen hasta 520 millones de euros más al año por las herencias y las donaciones. De este modo, la recaudación del conjunto de autonomías por sucesiones y donaciones se incrementaría un 16%. Y tenemos que cruzar el Atlántico ahora y llegar a Estados Unidos, porque tenemos un nuevo capítulo en ese culebrón entre la Casa Blanca, entre Donald Trump y Jerome Powell. La Casa Blanca ha negado que este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que en la víspera reveló afrontar una investigación del Departamento de Justicia en lo que marcó como parte de las amenazas y la presión constante del gobierno federal. Así lo ha asegurado su portavoz, Caroline Leavitt, en declaraciones a la prensa. Y tenemos que hablar de otro de los puntos calientes, de los asuntos más sensibles a toda la información y a toda la incertidumbre que a nivel internacional está introduciendo las crisis en Irán, en Venezuela, etcétera. El precio del petróleo, que ahora mismo está subiendo, pero que no sabemos qué va a pasar a futuro. El precio del barril de Brent superaba este martes el umbral de los $64, alcanzando así su mayor coste desde finales del pasado mes de noviembre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara ayer la aplicación con efecto inmediato de un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán. Por su parte, el precio del West Texas Intermediate subía este martes un 1,3% y llegaba a cotizar en los casi $61, su nivel más elevado desde el pasado 5 de diciembre. Y vamos a terminar con una información relativa al mundo empresarial. Paramount está contraatacando en su OPA sobre Warner. Paramount ha presentado este lunes una demanda contra Warner para forzar a la compañía a desvelar los detalles sobre la compra de $82.700 millones presentada por Netflix. Recordemos que el pasado miércoles la dirección de Warner rechazaba por unanimidad la oferta de Paramount, subrayando su confianza en el proyecto de Netflix. La Junta de Warner sostiene que el acuerdo vinculante con Netflix ofrece un valor superior y mayores niveles de certidumbre sin los riesgos y costes que la oferta de Paramount impondría a los accionistas. Y hasta aquí el repaso a las noticias económicas del día. Nos vamos ahora al tema del día, a la tertulia que traemos hoy sobre vivienda. Tiempo de tertulia con ánimo de lucro, en riguroso directo, 12:36 de la tarde, 11:36 en Canarias. Y ya me acompaña en el estudio don Fernando Pinto, que es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. No hay de qué, buenos días. Es un placer tenerte aquí y bueno, espero que no sea la última vez que te tengamos. Ya te hemos tenido por teléfono en alguna ocasión, ahora... Y en persona también. Sí, es verdad, con Rubén durante mi convalecencia. Rubén Folguera, que se queda con nosotros en tiempo de tertulia. Mira que hemos hablado a veces, Fernando, en este programa ya, en el poco tiempo que llevamos, en el año y pico que llevamos funcionando, de vivienda. Y de vivienda como un problema en España que cada día se hace peor. Estaba yo comentando en el comentario inicial, valga la redundancia, que el precio de la vivienda en España de media ha subido en los 2 últimos años un 25%, que es lo mismo que ha subido en los 5 años anteriores. Y curiosamente el gobierno se empezó a preocupar por esto de la vivienda hace 2 años. Bueno, yo creo que el gobierno, Luis Feli, perdona que te corte, se ha comenzado a preocupar hace un día. Sí, bueno. Hace un día y hay que ver de qué manera se está preocupando. El incremento que se está produciendo de los precios de la vivienda en España, con más del doble de crecimiento que tiene respecto a la Unión Europea, es francamente preocupante y preocupante
preocupante, porque yo siempre hablo de la vivienda y no dejo nunca de lado el resto de cifras macro que tenemos, ¿no? Porque si tenemos unos salarios que no han crecido en los últimos 30 años, ayer echaba el cálculo yo para otro estudio sobre el crecimiento de los salarios en los últimos 10 años, y no solo no crece, sino que caen un 2%, quiero decir, en términos reales. Si tienes una vivienda subiendo al 12%, y mientras en la Unión Europea lo hace al 5%, y ayer el titular, digo ayer el titular porque a mí lo preocupante es cuando uno se encuentra o amanece con titulares que yo no sé a qué aspiran, como vamos a intervenir el mercado inmobiliario en España y el mercado del alquiler. Esto francamente... Vamos a intervenir todavía más. No, claro, es que ese es el tema, porque la intervención ya existió, bueno, la última que tenemos y reciente es la Ley de Vivienda de 2023, en la cual hemos visto que los resultados han sido unos efectos, vamos a decir nulos, por no decir negativos. Quiero decir, pues entonces, ¿qué está haciendo usted, no? Y ayer a mí me hacía gracia porque veías 20 cargos públicos, 20 altos cargos públicos, ¿no? Que en una legislatura se llevan 10 millones de euros en salarios. 3 ministros, sí. Tres ministros, el delegado de gobierno y la cúpula de lo de piso 47, Casa 47, que es esa entidad, no le llaman empresa, entidad pública, que tiene que manejar esa nueva vivienda que se va a poner. Y que estaba toda la plana mayor, que esos son salarios que se pagan con los impuestos. No, yo he hecho el cálculo, 10 millones de euros en 4 años se lleva esta gente. Estaban observando cómo trabaja un señor con una retroexcavadora en la presunta construcción de 10.700 viviendas. Y que llevan proyectadas hace 40 años. Sí, pero cuando tenemos un déficit de viviendas de 700.000 a día de hoy, de lo que dice el Banco de España. Son viviendas además que vamos a llamar de alquiler o de propiedad asequible, públicas. Y te dicen, bueno, las vas a poder adquirir por 200.000 euros. Y yo me pregunto, 200.000 euros una hipoteca, que necesitas el 35% de la misma, ¿no? Estamos hablando de 70.000 euros ahorrados. El ahorro medio de un español entre 12.000 y 17.000 euros, en el mejor de los casos. Ya me contarán cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo sigo diciendo que aquí el problema es de la micro, ¿no? De la micro de las familias. Es decir, que tenemos una inflación del 3% y la gente dice que se ha acabado esto del control de precios, que ya hemos controlado la inflación, que no hay ningún problema, y aquí lo que se ve es que la gente no deja de perder poder adquisitivo. Y es más, es que ayer nos dice que además va a intentar que la suma de los alquileres de las habitaciones no supere lo que sería el total del alquiler. Bueno, no sé si sabe, hay un dato que es que tira por tierra todo su análisis, ¿no? Que es el 50% de los individuos en España ya han decidido vivir solos, y da la casualidad que no pueden afrontar los gastos de vivir solos ellos solos. O sea, quiero decir, esto, o sea, o nos damos un poco cuenta de lo que estamos hablando, y cuando soltamos este tipo de... Yo creo que, bueno, que al final, como no lo puede aprobar en sede parlamentaria, porque tanto Junts como... Sí, bueno, podemos decir que lo de ayer fue un canto al sol. Sí, fue un canto al sol, vamos, claramente. O sea, todo lo que dijo ayer... Un canto a la grúa más que al sol, porque él ha visto que se le está echando... Yo creo que el presidente del gobierno lo que ha visto es que se le está echando encima una crisis de vivienda que ya se hace insostenible y de la que los expertos llevamos hablando 3 años. 3 años en los cuales hemos podido tener contacto con las diferentes partes del sector inmobiliario. Yo he estado en contacto incluso con los responsables de las políticas públicas de diferentes, de todos los partidos, y realmente, claro, no es que no sepan qué hay que hacer. Ellos saben que es un problema que no se resuelve en el corto plazo. Esto es lo que hay que decirle a los españoles, tal y como está la legislación. O hay un cambio de gobierno que en los primeros 100 días de gobierno toma las medidas que tiene que tomar, o el mercado de la vivienda en España, para los jóvenes sobre todo, pinta francamente mal. Y yo no quiero ser pesimista, pero... Pues fíjate que yo cuando estábamos preparando el programa y viendo a ver cómo llevo yo el comentario inicial en el día de hoy, para... No sé, no hablar al final de lo de siempre, pues muchas veces hemos hablado ya de la vivienda en este programa, y pensar, digo, bueno, podemos decir que este problema de la vivienda parece tan complicado, que el gobierno se enreda en un montón de intervenciones, quiere decirle a la gente qué tipo de piso se puede alquilar, qué tipo de piso no se puede alquilar, cuáles se pueden alquilar por temporada, cuáles se pueden alquilar turísticamente hablando, o sea, como alquileres turísticos, cuáles tienen que ser alquileres normales, cuál es el precio que tienen que poner, cuánto pueden subir o no. Pensemos en toda la regulación que se quiere generar, ¿no? O sea, es decirle a la gente, usted tiene un segundo piso, tiene un problema.
tiene un problema y si quiere que deje de ser un problema, no lo saque en alquiler, porque entonces yo ya no le intervengo. O sea, le cobraré la imputación de rentas en el IRPF y punto. Sí. Entonces, pero si no lo sacan, no se mete en líos. Que eso es lo que en el fondo, aunque no lo digan, es lo que están diciéndole al mercado. Entonces yo decía, digo, podemos decir que todo el problema de vivienda en España se podría solucionar apretando un botón, que es el botón de la liberalización del suelo y de eliminar las trabas burocráticas. Usted mañana aprueba liberalización del suelo, eliminación de trabas burocráticas y después de los 12 primeros meses, desde ese apretar el botón, ya empezamos a solucionar el problema, porque desde luego es la medida vivienda más que en un año ya se puede poner en marcha y más rápida, porque yo no sé si habéis observado alguna vez lo que es este país, ¿no? Pero uno va por una carretera y a la derecha tiene un campo de trigo y a la izquierda tiene naves industriales, y muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué esto no se puede liberalizar y que cada uno construya lo que crea conveniente donde crea conveniente? Por no hablar ya de la paralización que se produce por la vía fiscal o de la burocracia cuando uno quiere hacer una reforma, el número de días que tiene que esperar desde que solicita el permiso, cuando uno trata de promover, los promotores pues tienen grandes restricciones. Yo creo que con una eficiencia burocrática primero y fiscal en segundo lugar. Es que desde que planeas el edificio hasta que lo levantas es un 30% que le pagas a Hacienda. Efectivamente, claro, es que es el negocio que tiene el sector público. Por no hablar de que luego el sector público, que aquí está bien recordarlo, ¿quiere usted hacer un bloque de viviendas? De acuerdo. Bueno, el 30% le va a costar en impuestos el levantar el edificio. Me tiene que pedir todos los permisos del mundo. Sí, sí, sí. Y luego, además, la urbanización, o sea, el alumbrado, el acerado de esa zona corre de su cuenta y a su bolsillo. Y luego, además, de toda la promoción que va a hacer usted, un 20% me lo reserva para vivienda en un régimen especial de alquiler. Con lo cual, ese 20%, después de haberme pagado un 30% en impuestos, ese 20% no lo va a poder rentabilizar usted. No le va a sacar beneficio. Se lo tiene que sacar al otro 80%. Claro, tú de primeras dices, y yo me voy a jugar mi dinero en un proyecto que igual me lleva 1 año y medio, 2 años de construcción, para tener que soltar un 30% de primeras, arriesgar todo lo demás, para que luego tenga yo que vender una parte importante de mi promoción en las condiciones que usted me diga, y a ver si vendo la otra a las condiciones que las tengo que vender para sacarle pasta. Y a esto hay que añadirle que ya no es solo venderlo, que tú puedes llevar a cabo la transacción y haber vendido tu vivienda a un determinado propietario. Es que el propietario, por mucho que uno... yo estoy completamente a favor, por supuesto, de la medida de bonificar el 100% del IRPF a los rentistas. Estoy absolutamente a favor. Digo, ya es hora que alguno haya tenido esta ocurrencia, que dirán en el gobierno propio que son insensatos, pero es lo que hay que hacer. Pero claro, pero es que no solo consiste en bonificar fiscalmente a ese propietario que adquiere la vivienda, es que luego después tienes que garantizarle una seguridad jurídica. Las ocupaciones en España, que se encuentran en torno a los 28.000, 30.000 inmuebles, son 30.000 familias españolas que están destrozadas. Y digo españolas que están destrozadas porque el perfil del propietario en España, que es lo que se confunde el gobierno, yo se lo he tratado de explicar, y tienen datos de la encuesta de presupuestos familiares y tienen datos de la encuesta de condiciones de vida que lo avalan, y son suyos los datos, porque el análisis yo lo he hecho con sus datos, son generalmente personas mayores, jubilados, que tienen una segunda residencia, que con el alquiler de esa segunda residencia lo que están haciendo es complementar su pensión. No nos confundamos. No son grandes fondos. Los grandes fondos, el Banco de España estimaba que estaban entre el 5 y el 8% del mercado. Quiero decir, bueno, sus movimientos pueden influir, pero la realidad de España es que la forma que tenemos tradicionalmente de ahorrar es la adquisición de vivienda y luego ponerla en alquiler. ¿Por qué no se va a poner en alquiler? Si es que la oferta se la van a cargar. Es decir, lo poco que se está poniendo... claro, si tú no le das seguridad jurídica al propietario y le tienes que dar también seguridad jurídica, obviamente, al inquilino, pues llegará un punto que esto se rompa y veamos lo que estamos viendo, que es que los precios no dejan de subir, que las estimaciones de los expertos para este 2026 también son de subidas en torno al 7%. Es verdad que no es el 16% que hemos subido en el 2025, pero es un recorrido todavía amplio al que hay que añadir la subida del resto de lo que denominamos cuando estudiamos pobreza las carencias materiales, es decir, oiga, es que sube, es que usted tiene que pagar calefacción, tiene que pagar energía, es que una casa no es solo pagar un alquiler, es mucho más. Y dicen, no, pero con estas viviendas asequibles nos aseguramos que se esté pagando menos del 30% de la renta a los individuos. No se engañen, eso es imposible.
Eso es imposible. Estamos en torno al 40-50%. Lo cual, bueno, pues, también digo una cosa. Sigo diciendo que si nos fijamos en Europa, todavía nos queda mucho recorrido en subida de precios. O tomamos medidas de liberalización del suelo, o aquí nos queda recorrido de largo, no solo en el 26, el 27 y el 28, porque es que no se está haciendo nada real que ataque el problema que tiene la economía española en términos inmobiliarios, que es que no hay oferta, y no hay oferta porque las restricciones burocráticas y fiscales son gigantescas. Pero es que además en España tenemos el ejemplo de Cataluña, donde sí que se abrazó la ley de vivienda impulsada por el gobierno, se aplicó literalmente, y donde se ha visto como en solo 2 años después de aplicarse esta ley, pues por lo menos se perdieron 50.000 viviendas del mercado, que viene a ser más o menos el 25% de todas las que se han perdido en España, porque la pérdida en España ha sido de unas 200.000, 300.000 más o menos, desde que se aplicó esta ley. Y evidentemente en Cataluña se ha visto cómo lo que ha hecho el precio del alquiler es dispararse, evidentemente en el mercado también negro, que no se puede negar que surge a este respecto, y luego la disponibilidad de inmuebles en el mercado, digamos, pues legal o por los cauces legales, pues evidentemente cae. ¿Y eso a quién afecta? A los políticos, no, afecta a los más desfavorecidos, que es lo que tú estabas comentando, Fernando, que son los que tienen que ver cómo pues no pueden, además de todas las carencias materiales que ya de por sí existen en España, no pueden tampoco acceder a un techo. Yo es que este gobierno ya le califico como el gobierno de la desigualdad. Es decir, tanto en términos fiscales, con las medidas de la señora Montero, como en términos de vivienda, lo único que estáis haciendo es favorecer probablemente al que más... Como la aprobación de los salarios mínimos crecientes año tras año. Bueno, yo ya de eso tengo un artículo que he sido casi influencer, ¿no? Me he puesto a la altura de las Pombo en este aspecto, porque yo lo que vine a decir un día, fíjate, que en mi casa una ocurrencia de un domingo por la tarde fue elaborar un gráfico en el cual dije, bueno, pues voy a deflactar el salario mínimo interprofesional y su evolución, y voy a deflactar el salario modal, es decir, el salario que más veces se repite en España, y me di cuenta que es que el salario modal ya estaba en el entorno a 400 euros de diferencia del salario mínimo interprofesional, y se siguen planteando subidas del salario mínimo interprofesional sin criterio ninguno, porque yo no digo que no haya que subir el salario mínimo, pero a lo mejor hay que hacer un análisis, vamos, yo si por mí fuese, las medidas serían otras, pero el análisis de subida del salario mínimo se tiene que hacer vía sectorial e incluso de planta de producción. ¿Por qué? Porque no puedes establecer el mismo salario mínimo para todos los sectores, ni para todos los sectores en términos de productividad, que es otro tema que en España, pues bueno, pues yo creo que se ha estudiado poco, ¿no? ¿Por qué somos el lastre de la productividad en Europa y por qué no somos lo suficientemente competitivos? Y no somos lo suficientemente competitivos porque, hombre, la intervención pública lo que hace es quitar incentivos a que la iniciativa privada, que es la que al final va a favorecer a quién, al consumidor final, pues tenga su recorrido en la economía. Y en el caso de la vivienda, esa intervención es cada vez más evidente, porque ¿no tenéis la sensación de que cada vez que toman una decisión, ya sea con la ley de vivienda que pusieron encima de la mesa, como el anuncio que hizo ayer el presidente del gobierno, que todavía hay que recordar, no se ha materializado, es un real decreto ley que quiere diseñar, ya Agustín Duy dentro del gobierno le ha dicho que ni hablar, que eso de que parezca que vas a favorecer un poco al propietario, que no, parece que los propietarios son los malos. Bueno, lo de ayer de la película. Es claro, ¿no? ¿Quiénes han negado? Junts, Sumar, etcétera, y Podemos. Quiero decir, los propios socios que tiene el gobierno ahora mismo están completamente en contra de esa bonificación del 100%, ¿no? Cosa que, bueno, sí, pero pues, que son bonificaciones del 100% donde quieres esconderle la bolita al propietario, decirle, oye, usted lleva manteniéndole el precio los últimos 5 años a su inquilino. Su vida le ha subido en los últimos 5 años cerca de un 50%. El coste de la vida en términos reales, en términos oficiales, un 20 o un 30% 22, más o menos, en los últimos 5 años. Bueno, pues, desde que Sánchez gobierna. Pues como usted no lo ha subido, ahora le voy a dejar que suba el precio, ¿no? Porque la ley de esta que sacaron para evitar los desahucios y tal en la época del COVID, pues eso, a los 5 años ya puede usted subir el precio. Claro, ese propietario estará diciendo, hombre, ahora por fin voy a poder homologar el precio de mi vivienda a precio de mercado, buscaré un nuevo inquilino y subiré en 500 euros, en 600 euros, en 700 euros cada mes. Multiplica eso por 12. Claro, dice el gobierno que si mantiene el precio, la compensación
al no cobrarle el IRPF por las rentas que le saque al alquiler y van a compensar la subida. A mí se me antoja que si uno hace las cuentas va a seguir prefiriendo subir los precios. Por supuesto que sí. Y al final, si es que esto es muy fácil, las leyes del mercado se van a acabar imponiendo, intervenga como intervenga el sector público, porque tú le puedes decir a un propietario, mira, te voy a bonificar, no vas a poder subir precios, si es que da igual, porque hay un factor que se nos está olvidando y que yo voy a repetir aquí hasta la saciedad, porque cuando nos preguntan a los expertos, ¿y qué va a pasar en el 2026? Como bien sabéis que los economistas somos expertos en predecir 15 de cada 2 crisis, pues claro, pues entonces decimos cositas y tal, pero dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que llegará un momento en que la restricción presupuestaria de las familias llegue a su límite. Y dices, bueno, no, pero es que lo comprará la población, que es lo que está ocurriendo. Mucha población extranjera está acudiendo a comprar esa vivienda. Pero es que demográficamente España puede que llegue a un punto que ya no seamos sostenibles. En un país, repito, donde la presión fiscal ha experimentado el mayor crecimiento de Europa, estamos en torno al 40%, y es que yo no sé qué se pretende, pero lo que sí se ve y se observa en términos ya no económicos, sino en términos políticos, es el efecto voy a votar en contra de todo el que me haga daño a mi restricción presupuestaria, porque ya me la tienen suficientemente encogida. Y eso es lo que está haciendo también que haya cierta presión en determinados lugares, como es Cataluña, por ejemplo. Sí que se ve ya una moderación de la oferta, pero porque es que has llegado a los límites de una moderación, de los precios, como se está empezando a ver en Madrid, porque llegas a los límites de la restricción presupuestaria de tus ciudadanos. Es decir, si no pueden pagar más, pues llegará un momento que el propio mercado expulse una parte de la demanda. Aún así estamos hablando de presiones de demanda, en el caso del alquiler, en Cataluña, por encima de 300 individuos que se interesan por una vivienda en los primeros 10 días. Es decir, estamos hablando de cifras estratosféricas. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, la vivienda es un bien de primera necesidad del que no nos hemos acordado en los últimos 20 años en España. Y ahora nos acordamos que hay una política de vivienda, ¿no? Me parece que había alergia a ver grúas, se construyó un relato negativísimo sobre los constructores de vivienda, acordaos, se personalizado en el Pocero, también a los Gil, ¿no? Ser constructor era ser un delincuente. Pero se nos olvida que en España tenemos las constructoras, las macroconstructoras más competitivas del mundo. Por supuesto. Y ahí yo siempre pregunto lo mismo, Fernando, viviendo en un país como es España, donde observamos como la demanda de vivienda, ya tenemos un gap de 700.000 viviendas a las que les vamos añadiendo todos los años 200.000, 220.000 nuevas familias que quieren o nuevos demandantes de vivienda. Y estamos siendo capaces de construir al año, en los 2 últimos años, unas 100.000. Fijaos si hay gap. Y lo que vemos es que los precios van disparados. Y vemos que las políticas del gobierno incentivan la demanda y restringen la oferta. Es decir, tenemos más elementos encima de la mesa para que esos precios continúen subiendo. Si yo fuera constructor de vivienda, diría, ¿con quién me tengo que dar de codazos para ponerme a construir? ¿Y qué estamos viendo? Que no existe esa Solo tenemos que hacer un análisis de los movimientos microeconómicos de las principales empresas constructoras en España. ¿Hacia dónde están desviando su atención o su producción? Hacia terceros países. Es decir, ¿por qué? Pues porque en España, obviamente, el promotor no tiene ningún tipo de incentivo, primero por el tiempo que tarda. Esto ya lo vimos. O sea, yo me acuerdo en Málaga nos preguntaron ya hace un par de años o 3 cómo se podía agilizar la construcción de nueva vivienda. Si es que es imposible si no tenéis claro que la intervención pública es precisamente lo que la restringe. Pero claro, yo me he dado cuenta también que los responsables de las políticas públicas lo que quieren es tener poder sobre la política pública, no quitar los límites. También es verdad que yo creo que hemos vendido muchas veces mal el relato, los defensores al menos de la propiedad y la libertad, entre los cuales me incluyo, que es que no pasa nada por dejar que actúe el mercado, que el mercado va a encargarse de expulsar a quien tenga que expulsar y va a incentivar mucho más rápido que cualquier intervención pública
el hecho de que vayamos encontrando cada uno nuestro sitio en el mercado inmobiliario. Lo que pasa que, bueno, claro, después de las declaraciones de ayer, que yo me tuve que poner varias veces porque no daba crédito a una persona que estaba diciendo que iba a intervenir todavía más el mercado del alquiler o el mercado inmobiliario en general en España, cuando, repito, es que tenemos ya los alquileres medios en España por encima de 1.100 euros, en algunas provincias están completamente disparados, y quiero hacer hincapié en esto. Somos líderes en pobreza infantil, somos terceros en pobreza general en España, tenemos unos salarios que no crecen desde hace 30 años y luego nos preguntamos si es que va a haber un conflicto entre generaciones. Hombre, es que explíquele usted a un joven que no puede dar la entrada de un piso porque necesita acumular, en el caso de la Comunidad de Madrid, entre 75.000 y 120.000 euros solo para la entrada, que no se puede comprar un piso, que no puede tener, por tanto, un proyecto de vida y que al final, pues bueno, se le frustran sus expectativas, que es lo que no quiere nadie cuando está en las etapas iniciales, pues, de una vida. Y bueno, yo creo que... No solo eso, sino que te has cargado el mercado de la compra-venta de vivienda, pero es que el mercado del alquiler también, porque a quienes expulsaba... Bueno, claro, el mercado de la vivienda, cuando ha estado caro en otras ocasiones, ibas al alquiler. Bueno, en aquel momento, en 2008, en aquella época, yo vivía de alquiler. Había terminado de estudiar y estaba buscando pues los típicos pisos. Oye, al final tenías alternativas, tenías opciones, había mucha oferta. Ahora ya no, se ha restringido por completo. Y el tiempo también se nos restringe, lamentablemente. Se nos ha hecho muy corto. Fernando, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero verte muy prontito de vuelta en este programa y analizando pues cualquiera de las barrabasadas que este gobierno nos ofrezca. Gracias. Que suele ser 1 o 2 por semana. Gracias a vosotros, encantado. Rubén, muchas gracias a ti también. Y a ustedes, señores oyentes, lo que les digo siempre, presten mucha atención porque nos vamos a los servicios informativos de Radio. Nos van a contar toda la actualidad conocida hasta este momento y después repasamos cómo van los mercados hoy en España. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo Con Ánimo de Lucro, en la sintonía de Radio Libre Mercado, a través de YouTube, si nos escuchan en podcast, pues en podcast, en cualquiera de los formatos en los que nos quieran escuchar. Y como todos los días hasta ahora, pues abrimos página de mercado. Bueno, ¿y cómo está el mercado? Sube y baja, baja y sube, pero continúa cosechando máximos. A primera hora de esta mañana rebosaba con bastante holgura los 17.700 puntos. En este momento se deja un 0,3% y cotizan 17.620. ¿Cuáles son los valores que están tirando ahora mismo de nuestro indicador? Por un lado tenemos Unicaja Banco con un 2,24% arriba, Solaria Energía con un 1,61% y Bankinter con un 1,25%. Banca y energía renovable son los sectores que más están subiendo ahora mismo. Entre las que más bajan destacan Celnex con un 2,39%, Fluidra un 1,85% y AENA un 1,98%. Esta es la fotografía fija que nos ofrece el mercado ahora mismo, como les decía, con un cambio de tendencia brusco respecto a los primeros compases de cotización y bueno, pues muchos elementos de incertidumbre encima de la mesa que desde luego están afectando al ánimo y a las previsiones de todos los analistas y los inversores internacionales. Aquí, como siempre, buscamos la opinión de profesionales del sector para que nos ayuden a echar luz sobre estos comportamientos bruscos del mercado y hoy tenemos a la responsable de desarrollo de negocio de Silver Alpha, que es nuestra compañera Verónica Ayera. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, todo fenomenal. Oye, un gustazo poder contar contigo, Verónica. Por cierto, como es la primera vez que hablamos desde estas Navidades, feliz año. Igualmente. Un auténtico placer. Me encanta escucharte también este 2026. Y como le decía a alguno de tus compañeros en esta sección de análisis de mercados, vaya arranque de año, ¿eh? Vaya cómo están los indicadores y vaya todos los elementos de incertidumbre internacional que no parecen querer vencer ese ánimo alcista que tenemos en los índices, ¿no? Sí, pues parece que 2026 al final
va a ser otro año en el que la sorpresa será que no haya sorpresas, ¿no? Como un poco lo que ha ido marcando 2025 también, y todo un poco con el ruido detrás, pues actualmente, sobre todo de los vaivenes en las políticas, especialmente en Estados Unidos, que siguiendo marcando el comportamiento de los mercados, y sin ir más lejos, pues todo lo que ha pasado esta semana con las acusaciones hacia Powell. Sí, es uno de los elementos de incertidumbre más importantes que tenemos, ¿no? Hablábamos ayer, Verónica, con Vicente Baró de Finet, a quien sé que conoces bien, y decía, a mí me dicen que vamos a ver ese caso en el que el gobierno norteamericano está abiertamente en contra de su banquero central, y que además al banquero central se le acusa de asuntos penales, y tenemos todo este lío que tenemos ahora mismo montado. Dice, y yo hubiera apostado por no correcciones en la bolsa, sino caídas generalizadas, ¿no? Por la incertidumbre que ello conlleva. Sin embargo, estamos viendo incertidumbre, estamos viendo cautela por parte de los inversores, pero no parece que haya ni corridas ni desde luego caídas importantes ni en el índice americano ni en el resto de plazas, ¿no? Sí, paradójicamente los mercados están aguantando de una forma bastante resiliente, pese a lo que estás comentando tú ahora mismo, ¿no? La crisis de confianza que al final puede generar toda esta situación, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, porque este ruido de la dicotomía entre la independencia o no independencia de la Reserva Federal lleva más tiempo encima de la mesa. Lo que pasa es que lo que ha sucedido esta última semana lo hace más evidente que nunca, ¿no? Pero creo que en este sentido lo más importante no es el hecho de que Trump quiera manejar la Reserva Federal para que baje los tipos de interés, sino discernir si realmente lo que quiere es que actúe de una forma alineada a su agenda política, ¿no? Y aquí es el problema, porque la lógica que tiene que seguir la Reserva Federal, desde luego, es una lógica económica. Entonces, si se pone en duda esta capacidad del principal banco central que mueve los mercados, podríamos confirmar sin duda, de la toma de decisiones en base a datos macroeconómicos para posicionar los tipos de interés. Y ya no solo eso, porque al final también esto afecta a las expectativas de inflación y, por supuesto, pues lógicamente al comportamiento de todos los activos. Sí que se ha visto en cierta manera, hemos visto una debilidad continuada del dólar y cómo pues se ha apreciado también activos considerados refugios como es el oro, por esta mayor prima de riesgo, ¿no?, institucional y política. Sí. Pero desde luego esta situación de mantenerse es muy negativa para la confianza del mercado a largo plazo. Eso es así. De todas maneras, si fuera poco esta polémica que, como bien decías, genera esa falta de confianza y esa incertidumbre, tenemos datos que precisamente deberían mover la aguja del propio Banco Central, como son los datos de empleo y también la inflación en Estados Unidos. Desde el mercado, ¿qué es lo que esperáis de estos datos y cuál es la evolución que estáis contemplando para este nuevo año? Bueno, pues la monitorización de la inflación yo creo que va a seguir siendo muy, muy relevante, porque al final va a decidir la narrativa sobre si el dinero va a poder seguir siendo barato, a volverse barato o no. En concreto, con el dato de hoy, que se espera pues que la inflación general baje ligeramente al 2,6 y la subyacente, sin embargo, repunte al 2,7, pero en definitiva son tales de datos de inflación que están claramente por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Y bueno, como hemos dicho, la inflación ha bajado, sí, pero sigue sin estar controlada, y sobre todo es que las partidas, digamos, más estructurales, como son servicios, salarios o vivienda, pues están presionando, y entonces todo esto coloca a la Reserva Federal en una posición muy tensa, donde ya estamos viendo que eso, a nivel político, se le está presionando para bajar los tipos de interés, pero los datos no parece que lo permitan de una forma tan cómoda, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor problema es que la inflación cada vez es más estructural, que no viene solo de los estímulos como vimos en el COVID, por ejemplo, sino que cada vez viene más de un mundo pues que en general es más caro, ¿no?, con un coste estructural de la energía más caro, los salarios,
la relocalización que estamos viendo a nivel industrial, el mayor gasto en defensa, definitivamente están implementando políticas que al final lo que están favoreciendo es mantener precios más altos. Entonces, bueno, veremos efectivamente cómo se va movilizando la inflación y acorde como la respuesta de los bancos centrales. Verónica, hay otros elementos, por si este fuera poco, hay otros elementos de incertidumbre que tenemos ahora mismo en el día a día, ¿no? En nuestra agenda informativa. Tenemos por un lado la operación de Estados Unidos en Venezuela, la posible intervención de Estados Unidos en Irán después de esas protestas que han sido salvajemente aplastadas por el régimen de Jamenei. Tenemos también el problema en Ucrania que se mantiene, tenemos las tensiones que todavía existen en Oriente Medio, en Israel y Palestina. Parece que en el mundo entero no hace otra cosa que florecer elementos de incertidumbre y de geopolítica que complican también algunas lógicas, como la del petróleo, que puede verse especialmente afectado dependiendo de cómo se resuelvan estas propias crisis, ¿no? Este tipo de fuegos que se han iniciado en diferentes lugares del mundo, ¿cómo lo interpretáis desde Silver Alpha? O Verónica, tú, como profesional del sector, ¿cómo lo estás valorando? Pues totalmente de acuerdo en que los problemas geopolíticos cada vez están más extendidos y al final se están traduciendo en mayor o menor medida en volatilidad. Y creo que la principal repercusión que están suponiendo todos estos conflictos es un patrón, un cambio de patrón, digamos, ¿no? Que el mundo se está fragmentando y al final parece que ya no se trata de producir barato, sino de producir seguro. Y entonces, ¿esto qué implica? Pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Cómo se están trayendo cada vez más cerca las fábricas, se pueden estar duplicando los suministros, el mayor gasto en defensa. Vuelve un poco a la inflación estructural, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros lo que vemos es que estos episodios de volatilidad que van a persistir, como llevamos digiriendo durante unos cuantos años ya, lo que generan son oportunidades para la gestión activa sin ninguna duda, y donde veremos que hay ciertas empresas que se van a volver cada vez más valiosas y, bueno, pues poco a poco el mercado reconocerá esa mejora de fundamentales que, por supuesto, siempre es lo que tiene que guiar la toma de decisiones de inversión. Bueno, pues Verónica, te agradezco mucho que hayas dedicado estos minutos con nosotros. Os deseamos mucha suerte en Silver Alpha. Espero que 2026 sea un año propicio para la gestora y que, como bien decías, ¿no? Seáis capaces desde vuestro equipo de gestión de encontrar esas ineficiencias de mercado, aprovechar esa volatilidad para encontrar esas buenas empresas, esas empresas de calidad a largo plazo y que generéis unos rendimientos extraordinarios. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Verónica. Bueno, llegamos a la recta final de Con ánimo de lucro en el día de hoy, 13 y 17 minutos, es decir, 1 y 17 de la tarde, 12 y 17 en Canarias. Seguimos en directo y lo vamos a hacer hoy con alguien que normalmente nos acompaña en el estudio, pero una gripe de estas que ha pillado casi todo el mundo esta Navidad le mantiene retenido en casa y me ha dicho: oye, yo te entro por teléfono, pero si toso, así que le van a disculpar todos ustedes si tose. Daniel Rodríguez Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muy bien, dentro de un orden. Estás muy bien engripado en este caso, ¿no? Exactamente. Oye, si hablamos con Daniel Rodríguez Herrera en Con ánimo de lucro, aparte de que podemos hablar con él de millones de cosas porque sabe de prácticamente todo y en fin, no es que sea un todólogo, sino que es alguien que se interesa y profundiza en muchísimos temas, pero si tiene un vicio oculto, o más que culto público, el señor Daniel Rodríguez Herrera, son los Estados Unidos de América. Y anda que no tenemos información de los Estados Unidos y más en este arranque de 2026. Lo primero, puesto que no he hablado contigo todavía en este año, Daniel, primero feliz año nuevo. Y en segundo lugar, ¿tú te esperabas un arranque de año como el que hemos tenido con la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, o te pilló tan de sorpresa como a todos los demás? Me pilló completamente de sorpresa. A ver, una cosa es que llevaban ya muchos meses con los barcos alrededor de Venezuela y efectivamente teniendo acciones
limitadas, aunque amenazando con llevar a cabo acciones terrestres. Pero claro, nunca sabes a qué llaman acciones terrestres, y yo honestamente me imaginaba que sería, yo qué sé, atacar objetivos Sí, que igual atacaban infraestructura algún del narco cártel, y cosas eso es. así. Pero lo que no me esperaba es que es una operación completamente inédita en la historia, de entrar, sacar al dictador e irse. O sea, es el tipo de cosas que aparecen en las películas y que no te las crees por inverosímiles. Lo malo es que después de esa operación de película, pues lo que sucede después no es una película. De repente no sale la gente a la calle con globos y porque ya se acabó la dictadura, sino que la dictadura sigue con otras caras. No, eso desde luego. Pero ¿cómo se tomó esta operación, este anuncio, esta situación en Estados Unidos? ¿Se ha celebrado, como lo ha hecho, por ejemplo, el exilio venezolano en todas las partes del mundo? Y digo el exilio porque en Venezuela, como bien dices, no pueden salir a festejarlo a las calles porque todos sabemos cómo actúa el régimen en esos casos, ¿no? Pero en Estados Unidos, los norteamericanos, en lo que tú has podido observar durante estos días, ¿cómo se han tomado esta operación de Donald Trump? Pues en estas épocas en las que estamos, en la que todo está paralizado, pues ha pasado una cosa parecida. Lo han celebrado los republicanos y los demócratas se han puesto a hablar de derecho internacional. Exactamente igual que aquí. Sí es verdad que por lo que yo he percibido, pues incluso los republicanos más aislacionistas les ha parecido bien, porque una operación sin víctimas americanas tan efectiva, y que además Trump la ha enfocado por el tema de que Estados Unidos va a ganar con esto, pues ha sido bastante bien recibida. Y yo creo que en general la población menos politizada se ha visto bien. Otra cosa es que, por supuesto, pues los medios y los demócratas, y perdón por la redundancia, repetir dos veces lo mismo, han protestado. Pero es verdad que tampoco han protestado mucho ni muy fuerte, lo cual ya nos viene a indicar que incluso ellos mismos saben que ponerse en contra de esto no les iba a salir bien. Correcto, pero tenemos pocos minutos y mucha tela que cortar, porque mientras se desarrollaba todo, pues todo la catarata de acontecimientos que han seguido a la detención de Maduro, con esa reunión que teníamos del presidente Trump con las empresas petroleras, en las que destacó Yosuyon Imaz de Repsol, con una intervención yo creo que fantástica y muy buena para los intereses no solo de Repsol, sino de los españoles y de los venezolanos, por ese incremento de la producción del precio del petróleo en Venezuela. Casi no daba tiempo a celebrar este tipo de reuniones cuando en Irán las protestas eran aplastadas salvajemente por el régimen de los ayatolás, y de repente Estados Unidos de nuevo, ojo que a lo mejor nos toca también intervenir en Irán. Yo es que diría que en buena parte las protestas en Irán seguramente hayan escalado precisamente por lo que ha pasado en Venezuela. Los iraníes han visto que si quieren que les hagan caso, porque estaba ya habiendo protestas por temas internos como la inflación y demás, y han visto que lo que realmente hace que el mundo se ponga a mirar es exigir que le corten la cabeza al régimen, el que sea. En el caso de Venezuela, pues el que le corte la cabeza a Maduro, pues en el caso de Irán, que le corten la cabeza a los ayatolás de una vez. Y entonces han virado las protestas de una cosa un poco más concreta quizá a criticar por completo el régimen. Y claro, se han empezado a extender mucho más, porque han visto de repente con lo de Venezuela que Trump no es Obama y que no es Biden, y que igual les podía ayudar. Trump les ha dicho que les va a ayudar, pero que se sepa no ha hecho gran cosa todavía, ni realmente puede hacer gran cosa, porque los conspiranoicos dirán que todo esto es obra de los malvados satanes sionistas y yanquis, pero lo cierto es que militarmente Estados Unidos no está preparado para
para meterse en Irán con la rapidez necesaria para que pueda suponer una diferencia. Tiene, por supuesto, parte de su armada por la zona, pero no tiene portaaviones cerca, en fin, que no tiene posibilidad de actuar como actuó en esa guerra de los 12 días en la que destruyó los búnkeres nucleares iraníes. Correcto. Bueno, pues habrá que esperar, ver cómo evoluciona la situación y ver si finalmente el gobierno norteamericano decide tomar parte en todo lo que sucede en Irán. Pero tenemos más, porque mientras todo esto sucedía, de repente vemos que se inician acciones penales contra el presidente de la Reserva Federal norteamericana, contra Jerome Powell, en medio de una pelea manifiesta, abierta, entre Donald Trump y sus propios intereses, con la de pues las decisiones que tomaba Jerome Powell en la Reserva Federal. Allá donde Powell pretende ser algo más cauteloso para evitar un incremento de la inflación que deteriore todavía más de lo que ya se ha deteriorado al dólar, el presidente del gobierno norteamericano, Donald Trump, estaba tratando de empujar a la Reserva Federal a seguir bajando tipos de interés y olvidar esa cautela ante la degradación monetaria. Evidentemente, Estados Unidos está endeudado en unas tasas altísimas y la inflación le viene bien al gobierno americano. Sin embargo, bueno, pues ahora tenemos los datos de inflación, los datos de paro. La inflación la conoceremos en un ratito y pues no parece que el mercado internacional interprete que la Reserva Federal norteamericana no responde al mandato que tiene, sino al mandato que dicta la Casa Blanca. No parece que eso sea lo mejor para los intereses americanos y establece un nuevo nivel de incertidumbre. ¿Cómo estás viendo esto y cómo lo estás viendo reflejado en la actualidad americana? Bueno, lo que ha pasado es que se ha sabido que el gobierno de Trump le ha puesto el cuerno a Powell personalmente como director de la Reserva Federal, pero no por nada de tipos de interés, aunque posiblemente esa sea la causa de fondo, sino porque la reforma de la sede de la Reserva Federal. Sí, ha sido la excusa, que resulta que Powell fue al Congreso y declaró que a las acusaciones de que estaba haciendo una reforma faraónica con mármoles nuevos, ascensores, no sé qué, eventos acuáticos, jardín en la azotea, una cosa así como muy faraónica, pues él dijo que no, que nada de eso, y resulta que sí, que todo eso. Entonces, básicamente, la acusación es de perjurio, pero vamos, es una acusación que ya la presentó una congresista en verano. Se ha sabido ahora, pero debe llevar bastante tiempo en marcha. Lo cierto es que, a ver, para lo que es Trump, recordemos que estamos observándolo dentro del estándar Trump, la Casa Blanca ha sido relativamente prudente con la Reserva Federal. Es decir, no se ha dedicado a despedir gente y a poner gente nueva y que los tribunales diriman. Solo lo ha hecho con una persona con la cual tenía razones para hacerlo y no ha utilizado el estándar que está utilizando para despedir al resto de funcionarios federales, que es básicamente soy el presidente y tengo la potestad de llevar el ejecutivo como yo quiero, que es un estándar que para la mayor parte, al menos de las agencias federales, posiblemente el Tribunal Supremo le dé el visto bueno, sino que está tratando a la Reserva Federal bajo el estándar tradicional de que hay que respetar a aquellos gobernadores que han sido elegidos y aprobados por el Congreso hasta que termine su mandato. Obviamente que Trump quiere que bajen los tipos de interés para rebajar los intereses de la deuda es evidente. No es cierto que le beneficie la inflación a la administración, porque de hecho es el mayor problema económico, mejor dicho, el problema económico que más puede afectar a las perspectivas electorales del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Y de hecho fue la inflación lo que afectó muchísimo a las perspectivas electorales del propio Partido Demócrata.
No, yo me refería en términos formales. Al final, a un Estado hiperendeudado que haya inflación le favorece porque se reduce en términos nominales esa deuda. En cualquiera de los casos, evidentemente que haya inflación, igual que pasa en España, a la gente no le gusta, y en periodo electoral al político menos. Que te quiere comentar una cosa, Rubén. No, sí, a este respecto, sobre todo lo que se habló en su momento era que posiblemente las presiones de Trump sobre la Fed para que bajara tipos, más que para generar inflación, era simplemente para que, bajando los tipos oficiales, la parte de la deuda que vencía este año, en 2025, se refinanciara de una forma algo más barata de lo que ya, o de lo que se iba a haber refinanciado de otro modo. Sí, es lo que se ha hablado siempre, que el esfuerzo por reducir el déficit del gobierno en parte se vería muy facilitado por el servicio de la deuda, por rebajar el servicio de la deuda, que es enorme y es cada vez mayor, lógicamente, porque si hay déficit, la deuda es cada vez mayor y el pago de intereses es un porcentaje cada vez mayor del presupuesto. Y yo tengo un porcentaje terrible de tiempo que no puedo usar. Así que terminamos aquí la sección. Prometo darte más tiempo otro día cuando te puedas sentar aquí en la mesa, ¿vale? Muy bien. Mejórate mucho, Dani. Muchas gracias. Y ustedes se quedan en la mejor compañía, la de Radio, y les espero aquí mañana a las 12.